Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Únete a nosotros en conversaciones con expertos y descubre cómo el diseño moldea nuestro futuro. Es hora de adentrarnos entre líneas y explorar el fascinante mundo del diseño como nunca antes. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del episodio Entre Líneas. Estamos con Maritza Sánchez Hernández, destacada comunicadora social, periodista, feminista, radialista. Maritza enfocada en las narrativas, tecnologías y formatos de comunicación que contribuyen a la reducción de desigualdades y protección de los derechos humanos. Maritza tiene muchos proyectos en los que actualmente está, digamos, activa, ancestra, gestora de cultura digital y estrategias de radio educativa. Tiene su rol como docente de cátedra en la Facultad de Comunicaciones y tiene una participación como creadora y participante de Lo Doy Porque Quiero, Radio Libre y Manzana Radio. Maritza, bienvenida. Profe, hola, muchas gracias por invitarme al podcast Entre Líneas. Esas transmisiones de Manzana Radio quedan grabadas. Sí. Todos nuestros oyentes quieren escuchar o ver Manzana Radio o Radio Libre. ¿Cómo pueden llegar a ver lo que es un sancocho? Bueno, estamos haciendo unas memorias. Entonces, ya hemos publicado 2 del Támesis y del Santuario. Y son unas memorias audiovisuales sencillas que contienen como en texto, en fotografía y en audio extractos de lo que pasó. Como cada sancocho puede durar 3, 4 horas, sabemos que es difícil pues para una audiencia digital pegarse a escuchar las 4 horas, aunque sabemos que puede haber personas interesadas, entonces estamos subiendo las grabaciones completas con una mínima edición Archive, a la plataforma Archive o archive.org. Archive.org. Y en la página de Mujeres Confiar, porque esto lo estamos haciendo en alianza también con la cooperativa Confiar, que tiene un programa específico que se llama Mujeres Confiar, que también llega a los territorios pues como a acompañar este tipo de conversaciones. Ahí tenemos estas memorias audiovisuales que digo. Entonces, tenemos un resumen, una memoria sonora que no pasa de los 22 minutos por cada territorio. Ya están disponibles las de Támesis y el Santuario. Estamos por publicar dentro de 15 días la de San Cristóbal. Y así vienen pues como los pequeños capítulos de cada... Súper chévere. Aquí abajo en la descripción del episodio van a encontrar entonces los links para invitarlos a que ingresen y exploren un poco en estos contenidos que me parece que son súper interesantes y pertinentes. La radio está ahí, nunca ha desaparecido y digamos retomarla como un elemento tecnológico me parece que es muy chévere y es un ejemplo claro de un proyecto que arranca y que simplemente el tema de exploración, la colectividad, estar con otras personas que tienen otros conocimientos y otras experiencias, me parece que eso comienza a ser muy fuerte y en realidad le da mucha fortaleza pues como al proyecto. Un tema que todavía no hemos tratado y lo doy porque quiero. Yo quisiera pues como que nos detengamos un poquito en este proyecto. Bueno, es bacano porque ahorita conversándolo no me doy tanto cuenta en el día a día de que todas estas cosas que hago pues tienen un vínculo. Y Lo Doy Porque Quiero es un proyecto que se inventa mi amigo Andrew Smith. Andrew es físico de la Universidad de Antioquia, por muchos años docente,
Y bueno, a raíz de ires y venires, Andrew hace como un frenón en su vida y dice, bueno, a partir del conocimiento no debe haber como ánimo de lucro, no debe ser lo fundamental. No tiene que ser el intercambio de dinero lo más trascendental cuando estamos investigando, cuando estamos inventando, cuando estamos patentando cosas, en el caso pues como de ellos de las ciencias exactas. Entonces inventa o monta este espacio que se llama Lo doy porque quiero en 2011 en un bar. Empiezan a darse unas sesiones para darlo porque se quiere, ¿cierto? Como voluntariamente. Dar que el conocimiento, compartir experiencias, compartir saberes, compartir proyectos, compartir curiosidades, bueno, compartir oficios, que es algo que a veces también se nos ha olvidado en la era digital. Y yo entro a Lo doy porque quiero muy rápidamente, como voy a la primera sesión, que la descubro pues por Facebook, como que en esa época Facebook era muy fuerte todavía, y era una clase como de filosofía. Me acuerdo que era algo sobre Leibniz, bueno, estaba muy bacana la clase, algo a lo que yo no me hubiera apuntado nunca en toda mi vida, que ya no era como el tema de especialización. Entonces Lo doy porque quiero, se configura desde ese año como un espacio para compartir conocimientos sin esperar nada a cambio, para también como sacudir un poco esa idea de que tenemos que cualificarnos en un solo saber, en una sola área del conocimiento, perdiéndonos como la riqueza, la delicia que es como aprender sobre muchas cosas, así no sea con fines pues como de lucro laborales. Entonces yo entré a Lo doy porque quiero como con la propuesta de hacer el streaming. Y yo, bueno, hay que hacer esto más accesible, pues que es una cosa que me ha preocupado como comunicadora, cómo democratizar un poquito más como las conversaciones, los saberes, las historias, las memorias. Entonces yo le propuse hacer el streaming, él dijo que de una, muy precario, pues con una webcam, pues con la camarita integrada del computador, después y con una webcam externa, con un sonido muy pobre, pero la gente se conectaba. En esa época la plataforma abierta era Livestream y salía bien, entonces la gente hacía preguntas desde otros países, ya el que la que lo daba o el que lo daba porque quería le contaba a su familia, le contaba a sus amistades, entonces ya éramos como las 20 personas o 15 personas o 40 personas en el bar, más otras 20 o 30 en el streaming, y después el formato ha ido mutando, ahora somos un podcast que lo hacemos en vivo, pues como la gente puede llegar a la sesión, ¿cierto? A la conversación, que es lo más importante en todo caso. Ya es un formato más tipo entrevista, en donde está una o varias personas pues que lo dan porque quieren, y Andrew y yo les hacemos pues algunas preguntas y conducimos como la conversación, y hay un público que esta semana tuvimos uno en el que había como unas 22 personas, pues más o menos. Ocurre en un taller creativo de Medellín que se llama La Bruja Rizo, casi siempre, aunque lo hemos hecho en otras partes, pues. Y después esto sale, a partir de la pandemia lo empezamos a hacer en vivo, también por YouTube, porque bueno, la pandemia nos encerró y no queríamos dejar de hacerlo, entonces salíamos por YouTube, de ahí ya editábamos el audio y lo subimos a Spotify. Entonces es como que ocurre presencial, en vivo por YouTube, luego editamos y lo subimos a Spotify. Entonces te pregunto, porque mirando esa historia desde el momento en el que arranca con unos elementos súper básicos, toda esa importancia de la tecnología, lo digo porque la invitación es constante, o sea, hay que moverse todo el tiempo, hay que buscar, documentarse, investigar. ¿Cómo contribuye o cómo crees tú que ha contribuido ese desarrollo tecnológico, esos nuevos formatos, podcast, YouTube, a esa labor que tú tienes tan clara, y es el tema de reducir la desigualdad y los derechos humanos? Yo ayer en una clase le decía al grupo con el que estaba que Internet y las tecnologías de la información y la comunicación nos dan y nos quitan, así como nos quitan mucha privacidad, mucha intimidad, mucho tiempo de vida, mucha posibilidad de bien informarnos y de bien vivir. También esas mismas tecnologías e Internet en particular y los dispositivos por los que navegamos en Internet nos ofrecen como todas estas alternativas
para expandir conversaciones, para abrir el acceso a cosas que de otro modo sería muy difícil. Sí existe todavía la radio y hay muchas poblaciones que siguen conectadas, por ejemplo, con la escucha de la radio analógica, pues por FM, por AM, pero no es lo masivo. O sea, creo que lo que ofrecen estas tecnologías es la posibilidad de personalizar y de hacer convergencias entre unos medios y otros, entre unas narrativas, con unas herramientas, con unas plataformas, para que sean más accesibles las conversaciones, el conocimiento sobre derechos o sobre distintos campos del conocimiento, investigaciones, bueno, como cosas que nos pueden posibilitar como un buen vivir. Entonces, para mí como que la simplificación sería esa. Internet es la posibilidad de búsqueda de buen vivir a través de los determinados contenidos que podamos consumir, que pueda hacer aprender a hacer pan, no sé, una sesión de la Hoy Porque Quiero una vez fue esa, como una clase de panadería, cómo se hace pan en la casa. Y eso es algo muy básico que para mucha gente puede no tener ninguna relevancia, pero a una persona le puede ofrecer una puerta, una salida, una luz, no solamente pues para alimentarse mejor, sino por ejemplo de autonomía económica, microempresa, emprendimiento o algo así. Entonces, como que en Internet está todo, está como en el uso que le demos podemos también como descubrir un montón de pautas para relacionarnos mejor, para aprender más, para cambiar de vida si es lo que necesitamos hacer, o sacudir algunas cosas de cómo estamos viviendo. Entonces, lo doy porque quiero. Ancestra, Manzana Radio y Radio Libre tienen en común eso, pues que digamos aprovechen la tribuna de Internet y las posibilidades y desarrollos, programaciones y demás plataformas y posibilidades de Internet para hacer más accesibles ciertas cosas. En el caso de lo doy porque quiero, el gran derecho humano a la educación de una forma alternativa, de una forma que no es convencional. No ofrecemos una titulación, certificaciones o algo así. Es el placer de ir a dar el conocimiento porque se quiere, pero también el placer de ir y escuchar y conocer una nueva gente y aprender una cosa que yo esta semana en este que hicimos aprendí unas cosas sobre polillas que no tenía ni idea, y eso está conectado, o sea, lo natural está conectado con nuestras vidas de muchas maneras. Entonces eso, pues creo que es como la posibilidad de hacer accesibles derechos y conversaciones a muchas más y más personas, sabiendo que hay otras pues que siguen desconectadas en esta brecha. ¿Cómo me gustaría que nos dieras recomendaciones a los chicos que nos escuchan de la Facultad de Diseño, a las personas que están con nosotros y que se interesan en este podcast? ¿Qué recomendación les das para sacar adelante proyectos? O sea, ¿qué les puedes decir? Yo creo que hay algo fundamental que es hacerlo, que es meterse a hacerlo. Yo promuevo mucho el verbo cacharrear. Es como a veces creemos que necesitamos equipos muy sofisticados, o que necesitamos pues una beca de $20,000, o que necesitamos hacer el curso o la superespecialización para ya meternos a experimentar. Y entonces creo que, bueno, de la mano del verbo cacharrear está esa disposición a experimentar. Es muy difícil hacerlo sola. Yo no haría ni un 5% de las cosas que hago ahorita si no hubiera tenido la gran fortuna de juntarme con la gente que me he juntado, que me vive enseñando un montón de cosas de cómo puede sonar una radio por tal parte, cómo se puede hacer una radionovela, cómo se puede hacer este sancocho. Yo no haría sola un sancocho radial cuidadoso, ni loca, solo lo puedo hacer en colectivo. Entonces, ese experimentar y cacharrear con las otras y con los otros. Entonces, tocar la puerta sin miedo y ver a ver cómo sale. Entonces, esa idea que se tiene, como ir buscándole como la materialidad, pues, o la difusión. En el caso, por ejemplo, de lo radial, yo promuevo como el meterse sin miedo. Con un celular ya se puede como grabar, ya se puede sonar, ya se puede transmitir, ya se puede editar ahí en el celular. De hecho, hay varias plataformas que permiten editar, aunque sería más fácil en un computador. Creo que es importante optimizar lo que ya existe, hacerlo eficiente, más que ir y llenarse de nuevos equipos. Preguntar en la universidad, preguntar al primo geek
ñoño, seguramente hay alguien ya de nuestro círculo que tiene una grabadora bacana, un micrófono. Entonces, ir como poco a poco haciéndolo, pero lo más importante es como lo que se quiere contar, como lo que a través de ese diseño, de ese proyecto de diseño, de ese proyecto comunicacional, ¿cuál es el propósito? Pues como qué preguntas se quieren resolver ahí, ¿por qué se quiere hacer eso? ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? ¿Por dónde? Entonces como que tener claro ese proyecto y maquinárselo, pues hacer como esa planeación y no mucho tiempo después de tirarse al agua por alguna de las plataformas y de las posibilidades digitales que existen, que son una barbaridad. Existen muchas además basadas en software libre, no necesariamente hay que pagar una licencia costosísima para editar un programa, por ejemplo, pues como radial o un podcast. Cuando se dice, por ejemplo, en el caso de los podcasts, como quiero hacer un podcast de tal cosa, pues eso ya existe, a veces ya existe, entonces, ¿por qué hacer más de lo mismo? ¿O cómo lo puedo hacer distinto? Y tirarse al agua y empezar a hacerlo y en el camino ir como cuadrando las cargas y puliendo, pero es un proceso de aprendizaje. Creo que más que esperar que salga perfecto de entrada, es como ir puliendo en el camino. Yo pienso que hay un trabajo muy importante para nuestros escuchas y es comunidad. Pensar que no estamos solos y que hay mucha gente que también está pensando en ideas que pueden ser súper potentes, y yo pienso que en esas relaciones con las otras personas, en esas comunidades aparecen proyectos que se pueden hacer mucho más grandes. Mi siguiente pregunta tiene mucho que ver como con ese asunto, o sea, si hay alguien que está interesado, yo es que en mi cabeza tengo esta idea, y yo sé que o solo no, me gustaría encontrar a alguien que de pronto me copie el asunto. ¿Cómo puede contactar, por ejemplo, cómo llegar a Lo Doy Porque Quiero, o contactarte a ti? No sé, ¿cómo puede hacer un chico que nos escuche? Lo voy a buscar, quiero encontrarlos para poder hablarles de mi idea. Bueno, Lo Doy Porque Quiero está en Instagram y tenemos un correo también que es lodoyporquequiero@gmail.com, tal cual, lodoyporquequiero@gmail. Y estamos en Instagram, en Twitter, yo creo que en Facebook también, pero creo que no hay nadie pendiente en este momento. Pues está ahí como un perfil de vieja data. Pero sí estamos muy pendientes de Instagram, entonces por ahí nos pueden también como mandar un mensaje directo, estar pendientes de las nuevas sesiones, que pues tampoco es como que abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos, no se sabe muy bien cuándo va a ser la próxima sesión. Hubo una época en la que era más frecuente pues y más fija la programación de Lo Doy, pero ahorita no tanto. Entonces bueno, por ahí por Instagram. Hay un espacio que yo tengo el gusto de facilitar en la Universidad de Antioquia que se llama Cacharreo Sonoro, y eso es un colaboratorio al que puede llegar cualquier persona físicamente. Fue digital por mucho tiempo, pero ahorita lo hacemos presencial porque estamos también en ese interés de promover esa experimentación con dispositivos analógicos y ese encuentro, pues que es muy importante, el encuentro físico, la conversación, el mirarnos a los ojos, el conversar y aprender ahí, co-crear ahí en vivo y en directo y más allá de lo digital, que es un instrumento, pues sí que es un medio, pero no lo es todo. O sea, entonces el Cacharreo Sonoro ocurre los miércoles cada 15 días en la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia. No es un espacio con fecha de caducidad, o sea, no importa cuándo escuchen esto, pueden buscar en la página ude.edu.co la sección del Cacharreo Sonoro y ahí encuentran las fechas actualizadas. Ahorita tenemos todo un agendamiento pues para el próximo semestre, entonces ahí van a encontrar qué miércoles sí hay, este no, pero el otro sí, entonces ahí llegan a la hora que puedan. Es como una especie de grupo de apoyo para personas que quieran ser radialistas, que tengan una idea en mente para hacer un podcast, para hacer un proyecto, para hacer unas cápsulas, para hacer una actividad con una escuela rural o algo así. Ahí nos apoyamos y tratamos como de darle vía libre a distintos proyectos sonoros. Qué súper interesante. La invitación entonces es a no quedarse quieto y, como decimos, espabilar y ponerse las pilas a contactar, a buscar otro par que conecten ideas, y yo creo que ahí hay la llave perfecta para poder arrancar con un proyecto. Pienso que es muy importante también, chicos, y
siempre estamos del lado, digamos, del que consume el producto, estamos pegados a los celulares, estamos engolosinados con la pantalla, y yo pienso que es una reflexión muy interesante poder estar al otro lado produciendo y generando contenidos que pueden ser muy interesantes y que pueden articular, digamos, unas comunidades súper chéveres. Ya estamos finalizando y yo siempre tengo que hacer la pregunta del podcast. ¿Qué es diseño? Diseño es como la materialización de una ensoñación. Es como darle forma, darle fondo a algo que se tiene en mente y se puede ya convertir en un producto sonoro, en un producto visual, audiovisual. En lo que hacemos nosotras en Ancestra, en Manzana Radio, muchas veces está como la improvisación y lo que va pasando en tiempo real, pero es como un diseño que se va entretejiendo. Por ejemplo, en los sancochos radiales tenemos como un prediseño, pero solo lo que está pasando ahí cuando la gente toma el micrófono, habla y nos da pie para otra pregunta y se acerca a otra persona con otra historia y a otra le da por cantar. Ahí ocurre un diseño sonoro como en vivo y en directo y en caliente. Después, cuando editamos, hay todo un proceso de diseño sonoro, de elegir qué piezas van, que la voz no es lo único, que también hay unos efectos sonoros, unos ruidos, unos silencios que también hacen parte de ese diseño sonoro. Entonces, es ese pensar y como de cantar distintos elementos de la comunicación, distintos relatos y entretejerlos para que se materialicen, entre comillas, como sonoramente, pues en mi quehacer. Pero el diseño yo creo que es como, sí, como la caja contenedora de lo vital, de todas las historias que nos atraviesan y que creamos todos los días. Marisa, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estas experiencias, yo espero que mucha gente quede súper inspirada, quede muy conectada con el cuento, puedan visitar las páginas que hicimos mención ahora, para que vean los proyectos que son muy bonitos, son unos proyectos de verdad que uno dice que nota que estén pasando cosas así. Agradecerte entonces nuevamente a nuestros escuchas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. No olviden escribir a juan.mesa01@uniremington.edu.co sus comentarios, sus reflexiones, sus propuestas de tema, en fin, por ese mail me pueden contactar. Entonces, no es más. Marisa, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Que no se nos olvide que la comunicación es un derecho humano y que como comunicadoras, como diseñadores, como profesionales de estos mundos, digamos, creativos e informativos, podemos divulgar derechos, pero divulgar también saberes, memorias, y que somos, digamos, como responsables socialmente de usar todas estas herramientas en favor de las poblaciones a pequeña o a gran escala. Entonces, gracias por invitarme también. Creo que eso mismo hace este podcast y me alegra mucho haber participado. Bueno, a todos nos vemos. Chao. Llegamos al final de otro emocionante episodio de Entre Líneas. Desde la Facultad de Diseño, seguiremos construyendo comunidad académica. Podcast Entre Líneas. Un espacio donde la interacción, el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo sigue creciendo.